Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Para la Vicerrectoría de Investigación, el Instituto de Estudios Latinoamericanos y la Coordinación de Posgrados del IDEL, es un gusto darles la bienvenida a esta lección inaugural del primer ciclo lectivo del año 2021. Con esta lección inaugural damos inicio al ciclo de actividades académicas que hemos titulado Visiones de Centroamérica hacia el 200 aniversario de la independencia, que desarrollaremos a lo largo de este año con el propósito de generar espacios de reflexión y debate sobre los problemas y desafíos que enfrenta nuestra región en el marco del Bicentenario. En esta primera mesa redonda, que nos convoca en torno al tema Centroamérica y Estados Unidos en la geopolítica contemporánea, nos acompañan la doctora Arantxa Tirado Sánchez desde España, el doctor Guillermo Castro Herrera desde Panamá y el doctor Rafael Cuevas Molina desde Costa Rica. Los tres forman parte de una más amplia red de investigadores e investigadoras de América Latina, España y Rusia, quienes hace 3 años respondieron a nuestra invitación para participar en un proyecto colectivo que nos permitiera analizar y poner en común diversas perspectivas interdisciplinarias sobre las visiones de Centroamérica construidas tanto desde adentro como desde afuera de la región a lo largo de nuestra historia. Como resultado de este trabajo, logramos preparar 3 libros que se encuentran en proceso de impresión bajo el sello de la editorial de la Universidad Nacional y que verán la luz en los próximos meses. No queremos dejar pasar la oportunidad en este momento de rendir un homenaje póstumo a 2 grandes intelectuales de nuestra América, amigos del IDELA, de la Universidad Nacional y colaboradores de este proyecto. Nos referimos al doctor Ricardo Melgar Bao y al doctor Jorge Núñez Sánchez, quienes nos abandonaron físicamente el año anterior. Para ellos y sus familias, nuestro abrazo solidario y nuestro profundo agradecimiento por sus aportes. Antes de dar inicio a la mesa, escucharemos el mensaje que nos dirigirá la decana de la Facultad de Filosofía y Letras, Viviana Núñez Alvarado. Hola, muy buenas tardes. Un saludo muy cordial a todos en nombre de la Facultad de Filosofía y Letras, a la doctora Maribel Soto, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos, al doctor Guillermo Castro Herrera, a la doctora Arantxa Tirado, al doctor Rafael Cuevas y al máster Andrés Mora Ramírez como coordinador de los posgrados del IDELA. Reciban todos un cordial saludo de bienvenida a esta actividad muy apropiada en los tiempos convulsos en los que estamos. Acaba el mundo de sufrir el embate de una presidencia estadounidense con actitudes de enemigo confeso de América Latina. Estamos todavía en una pandemia que nos tomó por sorpresa y nos ha desarmado. Las vacunas están siendo acaparadas por algunos países ricos. A lo largo y ancho del continente asoman gobiernos autoritarios, asunto que habíamos creído ya en vías de desaparecer. Ideologías religiosas que vienen del norte nos pretenden imponer una especie de teocracia moderna, como vimos en las pasadas elecciones. En fin, repito, estamos en tiempos convulsos. En toda la región hay una gran penetración de las bandas organizadas que lucran con el dolor del pueblo, sea por narcotráfico con todas sus secuelas de corrupción, sicariato, narcodependencia. En todas las economías de nuestra región hay sospechas de blanqueamiento de capitales. La violencia doméstica y social parece ir en aumento y cada día que pasa en nuestros países se oyen más y más casos de crímenes. Por todo esto me parece muy acertado el tema de reflexión. Centroamérica y Estados Unidos tradicionalmente han tenido sus desacuerdos. Alternativamente ha habido intervención de la potencia del norte en los asuntos centroamericanos, pero también, sobre todo en los últimos años, hay una migración masiva desde el Triángulo Norte Centroamericano hacia los Estados Unidos y un manejo muy lejano a los derechos humanos en este país del norte, muy acentuado además en la última administración. De modo que los felicito por esta reflexión que se proponen realizar en esta actividad y les deseo que saquen conclusiones que nos ayuden a todos a entender mejor, actuar con mayor acierto en el contexto de estos tiempos convulsos. Tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias por sus palabras, señora decana. A continuación presentaremos a los panelistas del día de hoy. Nos acompaña la doctora Arantxa Tirado, con sus estudios doctorales en Relaciones Internacionales e Integración Europea por la Universidad Autónoma de Barcelona
y doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus áreas de especialización y trabajo son el análisis de la política exterior, las relaciones internacionales de los países de América Latina y el Caribe, y las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Actualmente es profesora asociada del Departamento de Ciencia Política y Derecho Público de la Universidad Autónoma de Barcelona e investigadora de la Unidad de Geopolítica del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Por su parte, el doctor Guillermo Castro Herrera es doctor en estudios latinoamericanos también por la UNAM de México, miembro fundador de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental e investigador asociado de la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre en Cuba. Además, se desempeña como vicepresidente de investigación y formación de la Fundación Ciudad del Saber en Panamá, y en 1994 obtuvo el prestigioso Premio Casa de las Américas de Cuba por su obra Los trabajos de ajuste y combate, naturaleza y sociedad en la historia de América Latina. Finalmente, nos acompaña el profesor Rafael Cuevas Molina, historiador, escritor y artista plástico, licenciado en Filosofía y magíster y doctor en Historia. Labora como profesor de posgrados e investigador del IDELA y es presidente de la Asociación por la Unidad de Nuestra América. La dinámica que vamos a seguir en esta mesa redonda es la siguiente. Cada uno de los expositores tendrá 20 minutos para realizar su intervención y luego abriremos un periodo de preguntas, comentarios que podrán realizar nuestra audiencia. Para ello les recordamos que tienen a su disposición en el perfil de Facebook del IDELA, donde se está transmitiendo esta mesa, la sección de comentarios. Ahí nos pueden dejar sus consultas, sus inquietudes. Entonces comenzaríamos con el doctor Cuevas Molina. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gran gusto poder estar aquí esta tarde con mi querida amiga Arantxa Tirado y con nuestro vecino panameño Guillermo Castro, con quien nos une una larga, vieja amistad. La perspectiva que voy a presentar de la temática que nos convoca hoy tiene que más que ver con historia de las ideas y de las ideologías. Es decir, que muy rápidamente voy a tratar de abordar la visión estereotipada que sobre Centroamérica y los centroamericanos ha prevalecido en las élites, sobre todo políticas, pienso yo, norteamericanas. Para eso vamos muy rápidamente a ubicar esas distintas visiones que se han sucedido en el tiempo en su contexto histórico y político. Quisiera iniciar señalando que por más de un siglo la idea del hemisferio occidental, según la cual los países de América Latina y el Caribe, junto con Estados Unidos y Canadá, son un conjunto aparte del resto del mundo con valores e intereses compartidos, ha sido una premisa fundamental de la postura general estadounidense respecto de América Latina. Esta sería entonces la primera idea general que estaría en la base de nuestro razonamiento, digamos. En nuestra opinión, esta es la premisa que consideramos que ha guiado a los Estados Unidos en sus relaciones con América Latina a través de su historia, y que cristalizó en el concepto germinado en la cabeza de John Quincy Adams y que fue formulada políticamente por el quinto presidente de los Estados Unidos, James Monroe, en 1823, como América para los americanos. En esencia, se trata de esa percepción de la pertenencia para sí del sur del hemisferio y que se tuvo desde inicios de la nueva nación norteamericana, lo cual se fue construyendo paulatinamente en las sucesivas etapas históricas hasta llegar al establecimiento de un sistema de dominación continental. Parte del supuesto de ser un pueblo y un país predestinados a alcanzar y conducir determinadas metas, no solo para sí, sino en general para toda la humanidad, lo que se encuentra expresado en la doctrina del destino manifiesto, lo cual sirve de base al expansionismo y que apela al resguardo del interés y la seguridad nacional, y que tuvo una expresión sintética en el llamado Corolario Roosevelt de 1904, en el que se afirma que si un país latinoamericano o del Caribe amenaza o pone en peligro los derechos o propiedades de ciudadanos o empresas estadounidenses, el gobierno de los Estados Unidos está obligado a intervenir en los asuntos internos del país descarriado para reordenarlo, restableciendo los derechos y el patrimonio de sus ciudadanos o sus empresas,
lo que supone en realidad una carta blanca para la intervención de Estados Unidos en América Latina y establece de facto derechos de carácter neocolonial sobre la región. Ahora, quisiera hacer algunas precisiones de cómo entiendo que se ha expresado este destino manifiesto en Centroamérica. En primer lugar, la expansión de las originales 13 colonias británicas, una vez independientes, hacia el oeste, pero especialmente luego de incorporar California a la Unión, plantearon a los Estados Unidos la ingente necesidad de encontrar vías rápidas y seguras hacia la costa del Pacífico. Sobre todo seguras, porque recuerden ustedes que se estaban adentrando en un territorio hostil que, como bien lo expresa esa expresión que se ha convertido en un estereotipo, estaban dispuestos a hacer la conquista del oeste, por lo que inmediatamente pusieron los ojos sobre los istmos de Tehuantepec, Panamá y Nicaragua. Entonces, a partir de 1846, la construcción del canal, ya fuera en Panamá o en Nicaragua, dejó de ser para ello un problema de carácter nacional para los norteamericanos y se convirtió en un problema de vital importancia para la nación. Pero se encontraron obstáculos varios para tener el control sobre este istmo centroamericano. El primero fue el Reino Unido, que tenía en Centroamérica un protectorado de límites difusos que iba de el sur de Honduras hasta el norte de Costa Rica. El segundo fue lo que se encontraron un veleidoso Congreso de Nueva Granada, hoy Colombia, al cual pertenecía Panamá en ese entonces, que se mostró renuente a otorgar los permisos para la construcción de un canal. Entonces, la construcción y dominio de una vía de tránsito entre el Pacífico y el Atlántico a través del istmo, desde el siglo XIX muestran la importancia geoestratégica mundial de Centroamérica para las grandes potencias y explica por qué los países por donde esta podría ser construida son los que han estado marcados por la constante atención de los Estados Unidos, incluyendo su presencia militar. En este caso, Nicaragua y Panamá. Los primeros escarceos imperialistas estadounidenses en Centroamérica estuvieron acompañados por una visión determinada sobre los centroamericanos. Veamos, el primer caso que quiero analizar es el que en 1855 se perfiló con la aventura filibusterosa comandada por William Walker, quien llega imbuido del pensamiento segregacionista y de superioridad de la raza blanca, que de alguna manera es parte del cuerpo de ideas que daban sustento ideológico al destino manifiesto. Para Walker, por ejemplo, los habitantes de Centroamérica tenían características raciales inferiores a las de la raza blanca que debían necesariamente dominar. Esta idea racista que achacaba a una naturalmente indolente población centroamericana los males de su condición socioeconómica estaba muy extendida en la época, no solo en los Estados Unidos. Por ejemplo, el argentino Manuel Ugarte publicó en la emblemática esta revista que nosotros tenemos en custodia en el IDELA, el repertorio americano, un capítulo de su novela El Camino de los Dioses, en donde el protagonista, un norteamericano de apellido Morse, se expresa así de la región. Permítame que lo cite. Habitada apenas por 6 millones de hombres que en vez de valorizar las fabulosas riquezas de su suelo, no habían tenido en más de un siglo más ideal que despedazarse entre sí, divididos en naciones paradojales que se combatían a veces bajo los pliegos de la misma bandera, al imponer abiertamente su disciplina y su fiscalización, al enfrentarse con las realidades, los Estados Unidos no harían sino devolver la paz a una región privilegiada, poniendo en circulación las riquezas para mayor felicidad de todos. Bueno, luego de esta experiencia, otro caso, el de las Banana Republics. Ese mismo imaginario de naciones montunas, caóticas y corruptas es el que alimenta la noción de Banana Republics o repúblicas bananeras, que ha sido convertida en tópico hasta nuestros días como sinónimo de corruptas repúblicas de opereta que apenas por circunstancias formales merecen considerarse parte del concierto mundial de las naciones.
Ese despectivo término de república bananera fue acuñada por el escritor estadounidense William Sidney Porter, que tenía un alias, ¿verdad? O Henry en 1904 en el cuento El Almirante. Hay que apuntar que aunque el término se acuña a inicios del siglo XX, en los Estados Unidos y Europa nos siguen viendo a través de la noción de república bananera. Y aunque en principio, y esto hay que tenerlo en cuenta, este es un lente pensado para las pequeñas repúblicas centroamericanas, en el límite toda América Latina cae dentro de esa representación. Ahora, el concepto de república bananera acentúa en la corrupción, pero como vamos a ver ahora, esto también se le agrega otros epítetos. Como se sabe, entre 1927 y 1934, cuando ya se había acuñado la noción de Banana Republic, se gesta en Nicaragua la resistencia de Sandino a la presencia norteamericana en su país, que intermitentemente y con distintos grados de intensidad se venía dando desde principios del siglo. Sandino fue asimilado en la mentalidad norteamericana al estatus de bandido, y mientras en Nicaragua se mantuvo en el poder la dinastía de los Somozas, que fue un engendro de los mismos Estados Unidos, esa fue la caracterización que prevaleció. Pero también aquí, con el tiempo, hubo un salto y pasamos de bandidos a comunistas, que bueno, no es tan diferente la mentalidad que estaba estigmatizando a los centroamericanos. Es decir, los centroamericanos eran los corruptos, perezosos, bandidos, según la visión norteamericana. Pero una vez que los Estados Unidos pasan a ser la potencia dominante del mundo después de la Segunda Guerra Mundial y la Unión Soviética se convierte en el enemigo, los centroamericanos no podíamos ser otra cosa que tontos útiles manipulados por la potencia extranjera que lo único que buscaba era hacerle daño a la gran potencia del norte en su área de influencia. Como sabemos, la idea de que Centroamérica era un espacio en el que la subversión comunista tenía un campo abonado se manifestó por primera vez de forma contundente en América Latina cuando el gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala fue declarada una amenaza comunista en el hemisferio occidental y derrocado en 1954. Se trató pues del tránsito del bandido nicaragüense al comunista guatemalteco. Más adelante, en la era Reagan, 25 años más tarde, después de los acontecimientos de Guatemala, Centroamérica estuvo nuevamente en el centro del acontecer político continental, esta vez por el triunfo en Nicaragua de la Revolución Sandinista y el ascenso de los movimientos insurgentes en El Salvador y Guatemala. Ahí entonces la política de Reagan hacia Centroamérica y América Latina estuvo marcada en los años 80 por aquellos postulados que emanaban del documento de Santa Fe I, en el que se dice textualmente, voy a citarlo, que Estados Unidos está siendo desplazado del Caribe y Centroamérica por un sofisticado pero brutal superpoder extracontinental que manipula estados clientes. Quiere decir que ahora no solo éramos haraganes, corruptos y bandidos, sino además, o tal vez precisamente por eso, ¿verdad?, tontos útiles a los que había que escarmentar para que volviéramos al redil del buen comportamiento. Y para concluir, la era Trump. Como ustedes recordarán, el secretario de Estado de la administración Obama llamó en una comparecencia que hizo al Congreso de los Estados Unidos, patrio trasero a América Latina. Este fue John Kerry, y entonces la salida de tono de Kerry trajo nuevamente a colación, de manera evidente y si se quiere imprudente, la vigencia para los Estados Unidos de la doctrina Monroe, lo cual, en mi opinión, fue celebrada por algunas de las principales figuras de la administración Trump, especialmente por Thomas Shannon y Mike Pompeo. Bueno, desde ese patio trasero que mencionaba Kerry, y que, bueno, lógicamente no es una expresión original de Kerry, él estaba retomando una idea recurrente del pensamiento dominante en los Estados Unidos. Desde ese patio trasero provienen algunas de las que en Estados Unidos considera principales amenazas a su seguridad en nuestros días. Como es sabido, la administración Trump hizo de esa amenaza objeto de su mayor atención en el culmen de su desasosiego por las oleadas de migrantes que llegaban a la frontera de Estados Unidos y México. Llamó a los países de los que provenía agujeros de mierda.
de donde ahora vienen, según el expresidente, no solo bandidos, sino también, según las mismas, otras palabras de Trump, ¿verdad? Violadores y traficantes. Agujeros de mierda es una de las denominaciones para estos países que otros, sin saber ni siquiera en dónde se encuentran, llamaron países mexicanos. Yo no sé, como ustedes saben, que lo hizo la cadena de noticias Fox, ¿verdad? Bueno, para concluir, bueno, primero, la forma como el expresidente Trump concibe y se refiere a los países centroamericanos y sus habitantes es evidentemente despectiva e insultante. A pesar de que sus expresiones son especialmente ofensivas, se trata de exabruptos, pienso yo, que se inscriben en una tradición de la élite política norteamericana en la que la región ha sido asimilada como asentamiento de los antivalores a los que aspira esa nación, es decir, son los haraganes, indolentes, taimados, tramposos, traidores y asesinos. Segundo, algunas de esas valoraciones negativas son extensibles a todos los latinoamericanos, pero siendo como es Centroamérica y el Caribe su espacio natural de dominio geopolítico, su traspatio, es hacia ella que se dirige con mayor preponderancia su atención y sus calificativos. Y tercero, en la actualidad, los centroamericanos son los bárbaros que invaden el territorio de los Estados Unidos, una amenaza al modo de vida americano que debe ser detenida a toda costa, ya sea levantando muros, ¿verdad? O dejándolos morir de sed o inanición en el desierto. Mientras estuvieron en sus países de origen, en esos que llaman países mexicanos o agujeros de mierda, con verlos despectivamente sobre el hombro les bastó para satisfacer su menosprecio. Pero cuando las circunstancias apremiantes de Centroamérica propiciaron el éxodo hacia el norte, el menosprecio se transformó en horror y llevó a un crecimiento sin precedentes de la xenofobia y el racismo. Bueno, eso es lo que quería presentarles a ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Cuevas por su intervención que sienta las bases, si se quiere, para el análisis de esta relación entre los Estados Unidos y Centroamérica, con la perspectiva que nos ha mostrado de las élites estadounidenses. A continuación, daremos la palabra a la doctora Arantxa Tirado. Bueno, pues buenos días, tardes o noches, en función de donde se encuentren. En primer lugar, quiero agradecer a los profesores Andrés Mora y Rafael Cuevas de Lidela y a toda la institucionalidad por la invitación que me cursaron hace un tiempo para compartir en esta obra colectiva y ahora para presentarla ante todos ustedes. Y me hace una especial ilusión porque, como ellos saben, yo estudié en Costa Rica. Costa Rica es el primer país latinoamericano caribeño, concretamente centroamericano, al que yo pude pues, acudir a estudiar, a vivir, ¿no? Y bueno, eso no se olvida. Y quiero tener un momento de recuerdo con mis maestros de la UCR. Yo estudié en la Universidad de Costa Rica, entre ellos Víctor Hugo Acuña, Héctor Pérez Brignoli, Alberto Cortés, Elio Gallardo e incluso pues, Luis Guillermo Solís, que luego acabó siendo presidente de la Nación. Entonces, lo poco o mucho que yo puedo saber es en buena medida gracias a ellos y bueno, pues estoy muy agradecida no solo a los profesores, sino al sistema de la universidad pública costarricense. Y dicho esto, bueno, yo creo que el origen de este capítulo del libro proviene de mis inquietudes cuando viví en Costa Rica, porque yo sentía que, bueno, mi visión desde afuera, obviamente, era que había todo un discurso muy oficial, ¿no? Y extendido entre los costarricenses sobre la nación costarricense que a mí me parecía que no tenía mucho sostén en la realidad, ¿no? Hablo de una serie de mitos sobre pues, que la cultura de paz que existía en Costa Rica o Costa Rica como excepción centroamericana, hasta cierto punto aislada de la región, esa construcción mítica basada en una diferenciación respecto al resto de países centroamericanos, a veces no exenta de ciertas dosis de chauvinismo, ¿no? De supremacismo incluso. Y bueno, esta visión propia de Costa Rica, de los costarricenses, no digo de todos, pero la mayoría con los que me topé,
durante mi curso académico, de cierto extrañamiento cultural que pues seguramente, como luego pude comprobar, pues tiene unas raíces históricas, sin duda, que quizás podemos poner pues en las reticencias que tuvo Costa Rica respecto al poder centralizado en Guatemala, ¿no? en su momento, etcétera. Creo que esos mitos se han ido arrastrando y se permearon, por decirlo así, en un ámbito de estudio que a mí me interesa especialmente, que es el de la política exterior. Creo que la política exterior costarricense deviene en una suerte de mitología también al presentarse como una política exterior neutral. Y me parece que la relación con Estados Unidos es fundamental, ¿no? Como para cualquier país centroamericano o incluso latinoamericano o caribeño. Y yo quería indagar por ahí, bueno, qué tan cierto es eso de que Costa Rica es un país neutral, que además pues tiene una superioridad democrática respecto a Centroamérica y demás. De hecho, esta neutralidad se llega a promulgar incluso en 2014. Se promulga la neutralidad perpetua, no activa y armada en una ley, la 9288. Y, claro, es sorprendente, ¿no? Porque parece que cuanto más se hacen enunciaciones sobre la neutralidad y se corrobora eso en los hechos, menos se puede afirmar que Costa Rica es una nación neutral. O sea, ¿qué tanto se puede hablar realmente de neutralidad o hasta qué punto también podemos preguntarnos que Costa Rica se ha podido o querido apartar de los lineamientos políticos de Estados Unidos en el hemisferio? Para ello yo me propuse observar las relaciones de las diferentes administraciones costarricenses con la revolución sandinista, bueno, para dar un poco de perspectiva histórica a esa neutralidad o no neutralidad, y luego también pues ir a la actualidad, a los años más recientes y comprobar si hay una línea de continuidad o no. La neutralidad que se defendía en un momento como la Guerra Fría, cuando había un conflicto abierto, además en Centroamérica, no uno, ¿no? Muchos conflictos abiertos en diferentes naciones centroamericanas, pero singularmente, pues, como afectó en el caso costarricense el tema de la revolución sandinista, pues es todavía más chocante, ¿no? Porque se observa que bajo este discurso que llevó incluso a Costa Rica a decir que en 1961 no se quería sumar al movimiento de países no alineados, bueno, pues en realidad no se sumaba a estas iniciativas que aparentemente serían más neutrales, ¿no? Siguiendo la lógica enunciativa costarricense, porque como posteriormente dijo el embajador Gonzalo Facio, pues Costa Rica formaba parte del mundo libre y el mundo libre obviamente estaba posicionado, ¿no? Era el mundo de Estados Unidos. Cuando acaba la Guerra Fría, Costa Rica sigue aparentemente ejerciendo una función como de país neutral, una función, yo diría, que, bueno, de escenificación, pero con una política exterior con decisiones de carácter muy marcado en términos ideológicos. Por ejemplo, ubicar la embajada de Costa Rica en Israel, en Jerusalén, es algo muy ideológico. No mantener relaciones diplomáticas con países confrontados con los Estados Unidos, como es el caso de Cuba, con quien Costa Rica pues, no tuvo relaciones diplomáticas durante décadas y las restableció apenas en el 2009, o ser de los pocos países del mundo que tenía relaciones con Taiwán sin reconocer a la República Popular de China, ¿no? Durante muchos años. Una anomalía, si se me permite, que se subsanó también en el año 2007 bajo la última administración de Óscar Arias. Entonces, es cierto que podemos decir en beneficio a lo mejor de los dirigentes costarricenses que
quizás pues no había mucha opción, ¿no? Porque pues todo país, todo Estado que se inserta en el sistema internacional y más en el subsistema centroamericano-caribeño, que a su vez se inserta en ese otro sistema más amplio, pues lo hace de manera dependiente y con unas constricciones que son producto pues, de la propia evolución histórica, de su legado colonial que afecta a la estructura por haber sido pues, países monoproductores, etcétera, ¿no? Entonces, que estos elementos obviamente constriñen los márgenes de maniobra tanto de Costa Rica como todos los países centroamericanos y latinoamericanos y de la periferia global. Pero, claro, dentro de este limitado margen de maniobra, también se ha de decir que Costa Rica pues, eligió ponerse del lado de los ganadores. Y esto se expresa nuevamente una frase del diplomático Gonzalo Facio, que dice, como Costa Rica no es una potencia de primer orden, su política exterior no es autónoma, sino complementaria. Yo creo que esto es bastante elocuente, ¿no? Complementaria, obviamente, de la potencia hegemónica hemisférica, que es Estados Unidos. Se podría decir que la lógica estadounidense ha tenido una impronta muy grande en la política exterior costarricense, que si bien también, cabe decir, ¿no? Ha tratado de construir un discurso más o menos propio, marcando ciertas distancias enunciativas, matices, etcétera, o incluso pequeños momentos de confrontación, ¿no? Como cuando Laura Chinchilla pues, exigió a Estados Unidos explicaciones del uso que hacían de la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica para supuestamente atacar a Cuba, ¿no? En el tema del zunzuneo, este escándalo de injerencia estadounidense respecto a Cuba, que fue hace unos años. Entonces, sí ha habido eso, pero a la vez lo que prevalece, al menos esa es la conclusión a la que yo llego, perdón, es que pues hay una línea de continuidad que está muy definida, no solo por lo enunciativo, sino también por hechos, ¿no? Por actos, que son los que al fin y al cabo sirven para determinar qué tanto una política exterior se da en un sentido o en otro, o qué intereses se está defendiendo. Entonces, como por ejemplo, ¿no? Pues el apoyo de Costa Rica a la invasión de Irak, ¿no? Que sorprende en un país incluso que no tiene ejército. Podríamos poner también el ejemplo, ¿no? De cuando hubo esta crisis bajo la administración de Solís Rivera con todos los cubanos que llegaron a suelo costarricense y se estableció, bueno, ahí hay una negociación con Nicaragua y toda una serie de situaciones que, bueno, aunque se ha tratado, insisto, de mitigar la defensa de los intereses estadounidenses, no dejan de posicionar a Costa Rica del lado de Estados Unidos. Es decir, de manera directa o indirecta, Costa Rica, pues en las últimas 2 décadas también ha sido un actor pues a favor de los intereses estadounidenses en los conflictos que Estados Unidos ha tenido con terceros países. Y por último, para ir concluyendo, bueno, mencionar obviamente también un caso muy sonado ya con la actual administración, que fue la autoproclamación de este señor, de Juan Guaidó, como presidente encargado de un gobierno inexistente en Venezuela, pero que pues, Costa Rica se apresuró a reconocer, ¿no? Siguiendo la línea marcada por Estados Unidos, por cierto, a través de un tuit de Donald Trump, muy curiosa manera de ejercer la diplomacia. Y claro, todos estos elementos pues sitúan a Costa Rica en un alineamiento que sería bastante poco compatible con el término neutralidad. No sé si esto debería llevar a los diplomáticos costarricenses o a los funcionarios encargados de las relaciones exteriores a preguntarse qué tanto van a poder seguir sosteniendo este discurso de la neutralidad. Y por último, pues decir que realmente, bueno, la política exterior de prácticamente todos los estados suele ser una de las políticas más
duraderas, o sea, más estables. Por tanto, es lógico que no haya muchas variaciones. Y esto solo puede haber cambios realmente abruptos o cambios hasta revolucionarios en la política exterior cuando sean cambios de la misma magnitud al interno de los estados, ¿no? Pensemos en lo que han sido las políticas exteriores de Cuba o de Venezuela, ¿no? Algunos autores como Luis Suárez Salazar hablarían de la proyección exterior porque no dejan de ser la proyección de un proceso revolucionario interno al externo. Entonces, Costa Rica, en tanto en cuanto siga en su línea de medianía, ¿no? De una política muy mesocrática, una sociedad donde aparentemente pues, el conflicto se evade, donde no gusta la polarización política, aunque, ojo, también la izquierda costarricense ha ganado espacios en los últimos años, pero en cuanto eso no se revierta o no se supere o no se cambie, por decirlo más simplemente, pues la política exterior costarricense seguramente seguirá alineada en esa lógica y no habrá posibilidad de transformación en otro sentido. Muchas gracias, Arantxa, por estas reflexiones que sin duda, como usted bien nos señala, tocan un aspecto medular del imaginario y el discurso oficial o hegemónico de la identidad nacional en Costa Rica. Y escucharemos como tercer ponente en esta mesa al doctor Guillermo Castro, quien compartirá a continuación sus reflexiones. Sí, hay una presentación que había enviado, quizás resulte un poco larga, pero hay por lo menos 3 mapas ahí que quisiera comentar. Si Ronaldo la hace llegar, la pone, yo lo apreciaré mucho. Fíjense, cuando se menciona a Panamá en relación a Centroamérica, siempre se pone entre ambos la letra I, Centroamérica y Panamá o Panamá y Centroamérica. Estoy viendo por qué es así. Un hecho evidente, por ejemplo, es que Panamá tiene la agricultura panameña, digamos, aporta algo así como, déjelo ahí por favor, como el 2% del Producto Interno Bruto, mientras en las economías centroamericanas ese porcentaje es infinitamente mayor y al propio tiempo el 80% del Producto Interno Bruto panameño es aportado por el sector de financiera, finanzas, comercio, servicios, etc. Al mismo tiempo, nosotros hemos tenido una trayectoria histórica de larga duración, digamos, del 1500 en adelante, del 16 en adelante, distinta a la de lo que hoy es Colombia y Centroamérica. Panamá, salvo con la reforma borbónica, o sea, en el último tramo del Imperio Español en América, Panamá no estuvo adscrito a ninguna autoridad, por así decirlo, hispanoamericana, sino que fue administrada directamente desde la península. Y esto, a su vez, provocó una evolución distinta, por así decirlo, dentro de la región. Y nos ha conducido a una situación actual a la cual quiero llegar. Lo que ustedes ven en el mapa es un esquema de la interoceanidad de Panamá antes de la conquista europea. Como ustedes ven en el mapa, hay múltiples rutas de tránsito y comercio entre el Pacífico y el Atlántico a través del Istmo de Panamá, que ya estaban en uso por las poblaciones originarias en el momento de la conquista, y Panamá además servía de puente terrestre entre Centroamérica y la América del Sur. Sin embargo, sigamos por favor, la conquista española dio lugar a una situación radicalmente distinta en la que Panamá se convirtió en un punto de tránsito, de conexión entre el litoral pacífico americano y la metrópoli en España.
Y eso dio lugar a una concentración del tránsito en una sola ruta, donde está el Canal de Panamá, la exclusión, el cierre y exclusión de todas las demás rutas de tránsito, y como se ve allí, la construcción, por así decirlo, de un estilo de desarrollo, si queremos ponernos cepalinos, o de una formación económico-social, si queremos salir de la CEPAL, que ha sido denominada transitista porque justamente tiene su eje en el control de esa función de tránsito que tuvo una importancia vital entre los siglos XVI y XVII, decreció en el XVIII y retomó su importancia, como lo decía Rafael, de mediados del siglo XIX en adelante, una función que dio lugar a una sociedad que depende de una sola ruta de tránsito, a cuyo servicio está el resto del país, y de lo cual resulta que quienes controlan la ruta de tránsito concentran también los ingresos que el tránsito genera. Sigamos, por favor. Hay un siguiente mapa que ustedes ven aquí, que refleja lo que fue la organización territorial de la economía panameña durante, diría yo, 400 años. Del 16 al 17, al 18, al 19 y realmente 500 si pensamos en el siglo XX completo. Esa organización territorial casi inmutable fue establecida por el Imperio Español. La línea roja indica las fronteras interiores que segregaron todo el litoral atlántico y todo el Gran Darién, clausurando las rutas de comercio interoceánicas, pero además formando realmente fronteras interiores, con una sola ruta, decíamos, de Portobelo en una época a Colón, hoy a Panamá, y la línea verde indica el corredor agropecuario de sostenimiento para la actividad de tránsito que se extendía hasta la actual frontera con Costa Rica y que aún más allá permitía la importación de animales de carga desde Nicaragua. Toda esa economía fue soportada, por así decirlo, por trabajo de esclavos africanos. Panamá fue un gran centro de importación y reexportación de africanos esclavizados. Sigamos, por favor. Ahora, esta organización territorial sufrió transformaciones muy rápidas, muy importantes, sobre todo a partir de las transformaciones, por así decirlo, que fueron introducidas en el país con la liquidación de la presencia norteamericana militar en Panamá, que había sido el factor dominante en la política del Istmo desde 1850 en adelante, y que, como sabemos, de 1903 a 1999 se convirtió ya en una presencia permanente estructurada alrededor de la zona del canal reclamada por los norteamericanos a los lados de la vía interoceánica para, digamos, en principio proteger el canal, y que terminó convirtiendo a Panamá en un protectorado norteamericano durante un siglo. Dos observaciones aquí. Una, el mismo diseño exactamente de zona con fortificaciones y ocupación militar estaba previsto para el canal por Nicaragua. José Martí lo describe con mucho detalle en una de sus correspondencias para el diario La Nación de Argentina de la década de 1880. Segunda observación, la creación de la zona del canal, como decíamos, convirtió a Panamá en un protectorado, cercenó una formación nacional que estaba en curso, y eso creó también un caso que para el siglo XX por lo menos fue único en América Central. Todos los países de la América Central se constituyeron en repúblicas bananeras o cafetaleras, pero repúblicas, y Panamá
no llegó a hacerlo en propiedad, sino, por decir alguna fecha, el 31 de diciembre de 1999, después de que culminó la ejecución del Tratado Torrijos-Carter sobre el canal y el último soldado norteamericano abandonó el país. Eso generó, como dice la diapositiva, una serie de procesos de transformación en el interior de Panamá, que a su vez dieron lugar a procesos de reorganización territorial de la economía, pero que por las características del momento histórico en que ocurrió esto, no dieron de sí frutos equivalentes en la organización del Estado Nacional, sino una reversión a un statu quo ante, que de alguna manera impuso Estados Unidos después del golpe de Estado que ejecutaron en Panamá en diciembre de 1989, que fue la eliminación de la fuerza militar panameña, como había ocurrido en la década del 20, con la eliminación del derecho de la policía panameña a usar armamento militar, solamente pistola. Y ya. Entonces, volvimos a quedar en una situación en que en la misma lógica se fortaleció la institucionalidad propia de la década de 1950 y se hizo extraordinariamente difícil transformar el Estado y la institucionalidad en función de las transformaciones que estaban ocurriendo. Sigamos, por favor. Entonces, esta disfuncionalidad, digamos, entre el estancamiento y la descomposición del sistema político institucional y las transformaciones en curso en la organización territorial de la economía se aprecian de algún modo en este mapa. Lo que nosotros tenemos aquí es la forma en que va cambiando la organización del territorio, se va integrando contra viento y marea algún tipo de mercado nacional y se van comunicando entre sí todos los espacios del país, al tiempo que se continúa lo iniciado en la década de 1970, aunque ahora por inversión privada y no estatal, en cuanto al desarrollo de la base energética de la economía, las telecomunicaciones y tal. Eso no excluye que por cada dólar que el Estado invierte en el canal en la zona de la región interoceánica, invierte 5 centavos en todo el resto del país. Eso no está excluido, eso corresponde a la vieja mentalidad transitista restaurada por el golpe de Estado de 1989. Pero sí indica que existe una contradicción creciente entre esa organización territorial de la economía y la sociedad y la institucionalidad del país tal como existe hoy en día. Sigamos, por favor. Entonces, ¿cuál es nuestro problema ahora mismo? Nosotros estamos inmersos todavía en un proceso de transición desde el protectorado que fuimos hacia la república que queremos llegar a ser. Ahí están las notas generales de cómo la transición se degradó con rapidez una vez muerto el general Torrijos, que era el conductor de aquel proceso, cómo se vio degradada con la dictadura militar de 1984, digamos, al 89, y cómo terminó en una pura disputa por la captura de los beneficios de la renta generada por la economía de servicios, que fue liquidada esa disputa y sus principales protagonistas fueron liquidados por el golpe de Estado de diciembre del 89, pero cómo esa transición no ha recuperado el ritmo que alguna vez pareció que iba a tener a fines de los 70, principios de los 80, sino que se ha seguido degradando en la medida en que las transformaciones en curso en el país
van creando nuevos conflictos sin resolver las viejas contradicciones fundamentales del transitismo. Sigamos, por favor. Entonces, nosotros ahora mismo estamos en una situación peculiar. Hemos tenido un periodo de crecimiento sostenido con desigualdad social persistente y degradación ambiental constante, dentro del que, bueno, hasta eso se ha visto paralizado por la pandemia que ha creado una crisis económica muy seria, pero destaca, aparte del proceso de nuevos conflictos sin resolver viejas contradicciones, cómo esto ha generado más la total ausencia de un proyecto que exprese el interés general de la nación. Con eso se ha creado una situación de debilidad creciente en la gestión pública, de divorcio entre el Estado y divorcio y antagonismo entre el Estado y la sociedad, y se empieza a haber cumplido una afirmación que hizo el más neoliberal de nuestros presidentes y el último presidente realmente capaz que tuvimos, que fue don Ernesto Pérez Valladares, que intentó realmente superar aquellos viejos conflictos y ordenar el capitalismo panameño de otra manera, cuando decía que ahora estamos en el dilema de escoger entre desarrollar el país o subdesarrollar el canal. El transitismo, la forma de organización de la actividad de tránsito en dimensiones múltiples, hoy es mucho más que el paso de buques, el sector financiero, el sector de transporte y logística, telecomunicaciones, etc. El transitismo, tal como sigue estando organizado, conspira cada vez más contra el tránsito como actividad fundamental de la economía nacional. Habrá que todavía pasar por las penurias de poner en acuerdo el país consigo mismo y poner en línea todas las capacidades que tenemos si queremos salir con éxito de la crisis en que estamos sumergidos. Para terminar, por favor, quisiera pasar a la siguiente. Aquí nosotros estamos en esta situación descrita en esta diapositiva, no agrega nada ya a lo que ya está dicho, pero realmente el punto es que luchamos durante un siglo por nuestra soberanía y no alcanzamos a percibir que esa lucha tenía una doble expresión. Por un lado tenía una expresión política en el sentido del rescate de los derechos de la República a gobernarse a sí misma, pero por otro lado tenía una expresión económica, que era el afán por capturar y controlar la renta producida por el Canal de Panamá y las industrias anexas al canal. Recuperamos la soberanía política, pero la renta canalera terminó siendo apropiada por quienes ya controlaban la mayor parte de la renta nacional. Y el país creció sin desarrollarse durante 30 años. El dilema fundamental que enfrenta hoy Panamá es que la soberanía política y la soberanía popular o social van por rumbos distintos y necesitan volverse a encontrar. Y ya con esto cierro. Creo que hay una última diapositiva con un pensamiento de José Martí con el que quisiera cerrar acá. Martí, como sabemos, murió en 1895, pero evidentemente tenía boca de santo. Lo que Martí dice ahí describe con mucha precisión el destino de Panamá y los desafíos fundamentales que tenemos hoy. El problema de la independencia no era el cambio de forma, sino el cambio de espíritu. Dirá en otra parte, la colonia siguió viviendo en la república. Nosotros diríamos el protectorado siguió viviendo en la nación soberana.
Y la solución, decía Martí, era aquella: con los oprimidos había que hacer causa común para afianzar el sistema opuesto a los intereses y hábitos de mando de los opresores. Eso sigue siendo en Panamá una tarea pendiente. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Guillermo Castro y a los demás panelistas que nos han acompañado en esta mesa. Sin duda nos han mostrado un panorama ciertamente general, pero con puntualizaciones que nos permiten trazar esa línea de continuidad respecto de la presencia, la influencia y las acciones de los Estados Unidos en su relación con Centroamérica. Haré una pequeña síntesis de los principales aportes que han hecho nuestros invitados y nuestra invitada, y luego daremos paso a atender algunas consultas que hemos recibido y que otras que se podrían formular en estos minutos. En primer lugar, el doctor Cuevas pues, nos mostraba de una manera esquemática 6 o 5 por lo menos de las grandes 5 o 6 imágenes o visiones que se han venido configurando desde el siglo XIX hasta el presente, de la mirada que han ejercido los Estados Unidos o sus élites fundamentalmente en relación con Centroamérica, cómo ha sido concebida nuestra región, nuestros países, y cómo eso ha determinado también formas específicas de la acción política o de la política exterior. Nos hablaba de una primera imagen que era la de la superioridad racial a mediados del siglo XIX, que habría impulsado todas las incursiones y las empresas filibusteras en el Istmo. Una segunda visión que corresponde a la figura de las Banana Republics, que designarían sobre todo la inviabilidad que tendrían los estados y las naciones centroamericanas de ser tales. Una tercera visión, construida como oposición a las reivindicaciones nacionalistas y antiimperialistas de Sandino en los años 30 en Nicaragua, que sería la de configurar o visualizar a los centroamericanos como bandidos, como haraganes. Y conforme nos adentramos en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, con toda la tensión de la Guerra Fría, pues las etiquetas de comunistas, sobre todo cuando se emprenden procesos revolucionarios en la región, va a ser, digamos, uno de los más fuertes estigmas que van a marcar esta forma de definirnos y de conducirse los Estados Unidos hacia Centroamérica. Y más adelante la idea esta de los estados clientes de potencias extracontinentales, como sería en su momento el caso nicaragüense, sobre todo, y su relación con la entonces Unión Soviética en los años 80, que van a condicionar entonces también una manera, o muestran también una manera de cómo desde el discurso y desde la práctica política también se reivindican esos espacios de influencia, ¿no? El hecho de que Estados Unidos sea la única potencia continental y rechace la presencia de otros estados o de otras potencias competidoras. Y finalmente nos mostraba una imagen mucho más reciente, o la puntualizaba, que sería la construida con una fuerte carga de prejuicios y de racismo por parte del presidente o el expresidente ahora Donald Trump, al referirse a los centroamericanos como agujeros de mierda, los países centroamericanos, con esa connotación tan peyorativa, basado, ¿no?, digamos, en una suerte de reivindicación confesa, además de la doctrina Monroe y de las tesis más conservadoras y más agresivas de seguridad nacional. Y sobre todo, digamos, nos puntualizaba el profesor Cuevas en esta idea de una continuidad de visiones que se van enriqueciendo, reformulando, modificando a través del tiempo, cargadas de valores negativos, de prejuicios, que señalarían sobre todo aquellas cosas o aquellos aspectos que los estadounidenses o sus élites no desean ser y que intentan modificar o influir para transformar en la región, ¿no? Y quizás la imagen que mejor lo representa sería la de los bárbaros, sobre todo con el caso de las migraciones centroamericanas recientes, la idea de los bárbaros que llegan a las fronteras del imperio. La doctora Arantxa Tirado nos problematizaba, tocaba, si se quiere, una fibra sensible en la sociedad costarricense, en las academias, que es la problematización del discurso y de algunos mitos que conforman la identidad nacional, los discursos políticos hegemónicos, sobre todo de la neutralidad costarricense en un contexto tan convulso y tan álgido como ha sido el centroamericano, y nos mostraba evidentemente que esa neutralidad ha estado ejercida o planteada sobre todo a nivel del discurso,
de las declaraciones, pero que en la praxis de la política exterior esta idea de la neutralidad es por lo menos cuestionable, ¿no? Y nos enumeraba algunos elementos o algunas decisiones que se han tomado a través de la historia, las relaciones de Costa Rica con Israel, con Cuba, con Taiwán, más recientemente con Venezuela, que mostrarían cómo existe una contradicción, diríamos, abierta, ¿no?, entre el discurso de la neutralidad o la pretensión de neutralidad costarricense en el sistema internacional versus su alineamiento, su toma de partido en las relaciones con los demás estados, ¿verdad? Y sobre todo con aquellos que suponen críticas o que plantean tensiones en las relaciones con los Estados Unidos, ¿no?, sobre todo en el caso latinoamericano. Prevalecería entonces, nos dice ella, una línea de continuidad enunciativa y factual en la política exterior costarricense que inclina la balanza más hacia el alineamiento que hacia la neutralidad. Esas presiones que vive Costa Rica o que han marcado también parte de nuestro desarrollo histórico, político, las retoma con sus especificidades el doctor Guillermo Castro también cuando nos muestra este rico esfuerzo de síntesis interpretativo además sobre el desarrollo panameño en relación con la idea o su condición también de ruta de tránsito, ¿no?, y de conexión de América con la metrópoli colonial europea en su momento, y a partir del siglo XX también como una ruta geopolítica, estratégica, de control económico, pero también de control militar y regional, que sería la del Canal de Panamá. Nos muestra el doctor Castro, ¿verdad?, a partir de esta explicación de lo que él define, ¿verdad?, como el transitismo, ¿no?, cómo establece esa condición o marca de alguna manera el desarrollo futuro hasta nuestros días, ¿verdad?, de la sociedad panameña, ¿no?, una sociedad que se articula en función de las demandas, de las presiones, de los intereses que se gestan en torno al canal y a su control, o en un momento de su historia, el control que ejercen los Estados Unidos, y a partir del siglo XXI, la recuperación, con todas las dudas y desafíos que se abren para ello y que nos ha mostrado muy bien, la recuperación por parte del Estado panameño, ¿no? Entonces, esta idea fuerte que queda de la exposición del doctor Castro es cómo el transitismo ha condicionado y sigue condicionando la organización del país en función del desarrollo de la ruta interoceánica, ¿verdad?, sus modificaciones y sus transformaciones. Y en relación con los Estados Unidos, pues muestra también, o nos ilustra muy bien también cómo la tensión entre el protectorado en que se convirtió Panamá y las aspiraciones republicanas, nacionalistas, independentistas que agitaron también la vida política del país, sobre todo a partir de los años 70, aunque no exclusivamente, han, digamos, creado una condición, si se quiere, diferente o han señalado un camino diferente de Panamá en relación con el resto de Centroamérica. Y bueno, nos mostraba finalmente el doctor Castro algunos de los desafíos que enfrenta Panamá hoy, una vez que ha recuperado el control de la ruta del tránsito, o del tránsito por el Canal de Panamá, que ha recuperado formalmente su soberanía, pero enfrenta ahora nuevos conflictos vinculados sobre todo a la consolidación de un nuevo, si se quiere, modelo de desarrollo, un nuevo modelo de país que logre superar los viejos conflictos no resueltos y que logre también dar respuesta al problema de un crecimiento económico desigual y una creciente también degradación ambiental, ¿no? Y planteaba esta idea que creo que sintetiza muy bien su exposición, de que Panamá vive hoy la ausencia de un proyecto, o se enfrenta a la ausencia de un proyecto nacional que aglutine o exprese el interés de las grandes mayorías, sobre todo en relación con el problema o con el desafío que supone el control del canal interoceánico. Abriríamos entonces ahora un espacio de preguntas, de comentarios, de ampliaciones que se pudieran realizar. Tenemos ya algunas preguntas y yo le pediría a Ronald tal vez si nos ayuda con, ahí están en pantalla,
Marcelo Valverde le pregunta a la doctora Arantxa Tirado, ¿cuál considera usted que puede ser la intención política de seguir denominando como neutral la política exterior de Costa Rica por parte de sus gobiernos? Bueno, pues yo creo que es una intención política que tiene que ver con negar el conflicto, ¿no? Que es muy característico me da la impresión, de la política costarricense. Es una política que se ha construido sobre el mito de un país que no tiene ejército, que como decía, pues que es defensor a ultranza de la cultura de paz, que no ha estado alineado, aunque sepamos que es mentira, y esta eliminación del conflicto pues permite aparecer como amigos de todos y también darle un plus a los funcionarios costarricenses en el ámbito internacional. Podemos pensar el papel que tienen varios expresidentes, no solo en situaciones delicadas del subsistema centroamericano, ¿no? Como pues, la mediación cuando el golpe de Estado contra Mel Zelaya en Honduras, o el papel de Laura Chinchilla en las instancias internacionales, etcétera, o el papel de varios funcionarios costarricenses en misiones de la OEA, etcétera. O sea, creo que este halo de legitimidad que da el concepto de neutralidad pues sirve a efectos de política interna, pero también a efectos de política externa. Muchas gracias, Arantxa. Y si gustan, mostramos otra de las preguntas ahora para el doctor Guillermo Castro. Nos preguntan, en estas dinámicas y dilemas a los que se enfrenta Panamá, ¿qué puede ofrecerle el multilateralismo que abanderan países como China, por ejemplo, en términos económicos y políticos, ¿no? Es una pregunta, y también aparecía otra que me ha llegado por otra vía también en relación a esta presencia renovada de China, ¿verdad? En Panamá, compitiendo directamente con los Estados Unidos. Doctor Castro, si usted gusta referirse a ello. Sí, mira, en primer lugar, la política exterior panameña ha estado, sobre todo en el siglo XXI, muy estrechamente monitoreada, para decirlo piadosamente, por el Departamento de Estado. Ahora, en ese sentido, Panamá, por ejemplo, ha tardado en incorporarse a este Consejo Asia-Pacífico, ha tardado en incorporarse a otras organizaciones multilaterales, pero no tardó ni una hora en vincularse al Grupo de Lima cuando se decidió que eso era lo que había que hacer para resolver los problemas de Venezuela. Ya más tarde, Panamá estableció casi que sorpresivamente relaciones con la República Popular China en el marco de un gobierno muy conservador como fue el del presidente Juan Carlos Varela. Era algo que nadie se hubiera imaginado que iba a ocurrir, pero evidentemente detrás de eso una presión económica de intereses panameños en el comercio con China muy poderoso. Ahora, la reacción ha sido por la parte norteamericana enviar varias misiones a Panamá en la administración Trump, en particular el propio señor Pompeo, a advertirle al presidente de Panamá que no hiciera negocios con China, que rechazara la propuesta de construir en Panamá parte de un ferrocarril que sería también parte del proyecto de la ruta de la seda, que podría conectar por tierra a Panamá hasta Guatemala y México. Impedir que Panamá contratara empresas chinas para la construcción de un nuevo puente sobre el canal de Panamá y tal. Es decir, una presión desmesurada, y el gobierno de Panamá ha cedido en cada uno de esos momentos de presión. La relación misma no parece que vaya a romperse. Estados Unidos está en capacidad de presionar, pero parece ya no estar en capacidad de imponer ese tipo de decisiones.
y hay intereses muy fuertes de empresarios panameños en negocios con transnacionales chinas, vietnamitas y otras en Asia. Pero no tenemos una política exterior consistente en este terreno. Nosotros deberíamos, en mi opinión, mantener relaciones cordiales de intercambio con mutuo beneficio, no solo con China, con cualquier país del mundo que tenga interés en mantener esas relaciones con nosotros. Sin embargo, como decía Martí, el problema no era el cambio de forma, sino el cambio de espíritu. Y si bien la colonia teóricamente fue liquidada en 1821, el espíritu del protectorado sigue gravitando sobre nosotros. Una república soberana, como la que tenemos que construir todavía, soberana quiere decir en la plena capacidad de ejercer los deberes de la soberanía y utilizar esa soberanía para el mayor bienestar de nuestro pueblo, tendrá que rebasar esas imposiciones y establecer con mucha más claridad su propia política exterior. Muchas gracias, doctor Castro. Hay una pregunta que nos formulan para el doctor Cuevas. Nos solicita un criterio suyo sobre el panorama centroamericano actual, donde estarían confrontados, por un lado, bueno, la injerencia histórica estadounidense, respecto a la apertura que estarían teniendo algunos países a las negociaciones con China, por ejemplo. Bueno, ya Guillermo se refirió específicamente al caso de Panamá, que es uno de los puntos calientes de la controversia que se está dando de esta apertura que de una u otra forma los grupos dominantes centroamericanos están tratando de tener con China, que está cada vez más presente no solo en Centroamérica, sino en general en toda América Latina. Cuando nosotros vemos el balance del comercio latinoamericano, nos damos cuenta que China ha pasado a ser en algunos de los principales de nuestros países, en el principal socio comercial, y Centroamérica no escapa de eso. Recuerden ustedes que hace un par de años, con el gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador, tal vez un poquito más, hace unos 3 años, también se establecieron una serie de las relaciones y una serie de convenios de carácter comercial, incluso la construcción de un puerto en El Salvador, y eso despertó inmediatamente la reacción de los Estados Unidos. En Costa Rica no ha sido tan evidente tampoco esa presión. Yo no tengo noticias fehacientes de que esta presión se haya ejercido, pero no dudo tampoco que en el contexto regional el gobierno costarricense los haya sufrido. Entonces, yo lo que pienso es que esa pugna, esa disputa en la cual se encuentran engarzados Estados Unidos y China, encuentran aquí en Centroamérica un lugar en el que es especialmente sensible para los Estados Unidos por algunas de las razones que yo expresé en mis palabras anteriores. Es decir, nosotros nos encontramos en un área de influencia muy especial para los Estados Unidos y por lo tanto no va a dejar que se le vaya de la mano una región en la que tradicionalmente ha sido amo y señor. Uno de los casos importantes de mencionar es el de la posibilidad de construcción del canal de un canal por Nicaragua, que ha sido a través de toda la historia del siglo XX un punto no de discusión, sino de disputa muy importante para los Estados Unidos, porque por un lado se planteó la posibilidad de construir un canal, pero por otro lado, que al final se construyó en Panamá, pero por otro lado también se tuvo que manejar la posibilidad de que no se construyera por parte de otra potencia otro canal, en este caso en Nicaragua. Y ya ven ustedes que el gobierno del Frente Sandinista mantuvo durante mucho tiempo, parece que es un proyecto engavetado por el momento, la posibilidad de construir un canal con un empresario vinculado precisamente a esta potencia que le está haciendo, que le está creando le está creando pesadillas
a los Estados Unidos. Así que en Centroamérica yo pienso que va a ser una zona en la cual la presencia china, entendida como mayor profundización en el comercio y las relaciones de todo tipo, van a ser más dificultosas que en el resto de América Latina. Muy bien. Muchas gracias, profesor Cuevas. Y cerraríamos con una pregunta que se ha formulado también en general para los tres panelistas y que creo que nos puede servir para que haga cada uno una intervención de cierre de esta actividad. Nos pregunta Susana Campos, ¿se puede hablar de procesos políticos en los que sea posible desalinearse de las políticas de seguridad de Estados Unidos? ¿Hay aliados en otros países? Y en definitiva, si hay alternativas para la región al respecto. Entonces, les agradeceríamos una intervención final de cada uno en relación a esta consulta que creo que nos permite reflexionar un poco sobre el futuro y las perspectivas que ustedes ven para nuestra región. Tal vez Arantxa, si gusta. Sí. Claro. Bueno, yo creo que, claro que hay alternativas. La existencia de Cuba y de Venezuela demuestran que se puede romper con ese alineamiento sumiso, con los intereses y la agenda estadounidense en el hemisferio occidental, pero tiene un costo muy alto. Como se puede demostrar, ¿no? Todo lo que ha sufrido y sigue sufriendo Cuba durante décadas, no solo por el bloqueo, ¿no? Los atentados, los boicots, la campaña de demonización que Venezuela también padece en su variable específica. Y eso implica sufrimiento para los pueblos porque son sometidos pues, a una presión económica muy grande y bueno, yo creo que los gobernantes, suponiendo, ¿no?, que hubiera gobernantes a la altura de esos desafíos, que los hay y la región lo ha demostrado, por eso le hicieron un golpe de Estado a Evo Morales, ¿no? Y luego, bueno, por suerte se pudo recuperar el gobierno en Bolivia, pero, o sea, los gobernantes que llegan con una visión soberana, no hablemos ya revolucionaria, pues saben y tienen que transmitir a esas poblaciones que el costo de romper con la agenda estadounidense pues es alto. Y claro, mucha gente, si no tiene un nivel de conciencia pues certero sobre lo que implica ser latinoamericano, la relación con el imperialismo y demás, pues puede o bien no darse cuenta o no estar dispuesto a pagar ese costo, porque realmente pues afecta a la vida cotidiana de esas poblaciones. Pero bueno, yo creo que obviamente por acabar en algo positivo, creo que hay alternativas y cada vez son más necesarias, y no solo alternativas regionales, sino también la posibilidad de establecer alianzas fuera de la región con otras potencias. Y esto cada vez más, bueno, vamos hacia un multilateralismo y Estados Unidos está en un declive hegemónico. Entonces, yo creo que debe haber alternativas y las hay. Muchas gracias. Guillermo, tal vez. Mira, yo diría lo siguiente. Sí hay posibilidades, sí las hay. Me atrevería a decir que de un modo u otro, Costa Rica es un ejemplo de que es posible tener una política exterior que, si bien está alineada en los hechos, no parece ser tal, y tratar de cosechar lo mejor de ambos mundos, etc. Yo creo que nosotros debemos tener, además de eso, Panamá puede llegar a tenerlo. El papel de Panamá en el comercio global es tan importante y tan diverso que más temprano que tarde tendrá que poner nuestra propia grupo dominante, digamos, tendrá que poner en la balanza los pros y los contras del tipo de alineamiento que hemos venido padeciendo. Ahora, dicho eso, yo creo que nuestros países deberían prestarle cada vez más atención, nuestras sociedades, a algunas transformaciones que están en curso en el mundo, en un proceso de transición
del sistema de la Organización del Mercado Mundial como un sistema de mercados nacionales, internacional o mejor aún interestatal, que a todas luces está conociendo serios problemas y hacia una reorganización que va emergiendo del mercado mundial y del sistema mundial con características que aún no podemos distinguir bien, pero donde tienen un peso mucho mayor las regiones que comparten determinadas ventajas económicas, por ejemplo. ¿Cómo va a ser ese mundo? ¿Cómo nos preparamos para un mundo en el que los estados ya no están en capacidad de tutelar a las transnacionales, sino que las transnacionales tutelan cada vez más a los estados y favorecen cada vez más la formación de regiones económicas especiales con características afines que intercambian entre sí? Este es un tema que va a plantearnos desafíos muy serios. Yo les pongo un ejemplo. Yo estoy viendo en la práctica en Panamá los niveles de entendimiento entre los sectores empresariales, digamos, del suroccidente de Panamá y sus pares del lado costarricense de la frontera son cada vez más amplios y cada vez más emergen como proyectos de ambos, iniciativas encaminadas a estrechar los vínculos de ambas partes en una cosa que terminará, creo yo, por ser una misma región económica, aunque haya dos repúblicas participando en ella. Debemos estar muy atentos a todos estos temas de cuarta revolución industrial y de gobiernos digitales y tal, porque los problemas de seguridad y política exterior están evolucionando con gran rapidez y de pronto nos vamos a encontrar con que los ministerios de Relaciones Exteriores, tal como hemos estado acostumbrados a verlo, tenderán a convertirse en entidades más bien obsoletas. Así que yo termino con una pregunta que yo mismo me hago. O sea, ¿qué va a ocurrir? Nadie puede afirmarlo con certidumbre. Muchas gracias, doctor Castro. Y finalizaríamos con la intervención del profesor Cuevas. Muchas gracias, Andrés. Y a ti, Susana, muchas gracias por tu pregunta. Es decir, ¿será posible desalinearse de las políticas de seguridad de Estados Unidos? Sí, y yo pienso que nosotros estamos en un periodo de transición hacia algo que aún aparece muy nebuloso, de lo que seguramente ya empiezan a aparecer algunos signos que a lo mejor algunos podemos leer, como esos que está apuntando Guillermo, y otros aún están no muy evidentes para nosotros y se están desarrollando de forma subterránea, y lo cual no quiere decir que sean débiles. Probablemente algunos de ellos vayan a ser dominantes en algún momento, y eso depende de toda una serie de factores muy complejos que muchas veces nosotros mismos, cuando digo nosotros mismos me refiero en términos generales al mundo, no manejamos racionalmente, digámoslo así. Sin embargo, habiendo escuchado lo que dice Arantxa, lo que dice Guillermo, yo quiero apuntar otra cosa más, y es que en América Latina nosotros ya experimentamos en años relativamente recientes un proceso que fue inédito en toda la historia republicana de lo que hoy conocemos como América Latina, y fueron esas políticas independientes de la concepción panamericana de los Estados Unidos, del panamericanismo, y que dieron como resultado una serie de organizaciones como la ALBA, UNASUR y otras más, en los cuales, en el momento en el cual mostraron su fortaleza, obligaron incluso a los Estados Unidos a tomar una serie de posiciones impensables en otras condiciones, y que dieron muestras de que si en América Latina existen proyectos nacionales que de una u otra forma entran en contacto y aunan esfuerzos con otras naciones, es posible llevar adelante. Recuerden ustedes, y lo planteo como un punto, digamos, referencial, aunque no necesariamente, y que tiene un valor sobre todo simbólico,
aquella reunión en 2008 de la cumbre interamericana en Tegucigalpa, Honduras, en la cual desde la OEA se pidió a Cuba que regresara al seno de la organización, algo impensado unos cuantos años antes, y que muestra cómo en condiciones favorables empiezan a aparecer, a emerger, digamos así, actitudes, voy a llamarlo así, soberanistas, que en otras circunstancias permanecen soterradas. Fíjense ustedes que aquí mismo en Centroamérica empezaron a aparecer en ese tiempo empezó a aparecer toda una serie de posicionamientos incluso desde Costa Rica o desde países como Guatemala, tan tradicionalmente subyugadas a la política norteamericana, que empezaron a pedir vinculación con organizaciones como Petrocaribe, por ejemplo. Aquí Oscar Arias incluso estuvo coqueteando con la posibilidad de incorporarse como miembro a Petrocaribe. Y en Guatemala también, ya no digamos en El Salvador, en donde los proyectos puntales del ALBA se implementaron, y en Nicaragua también. El golpe de Estado de Honduras estuvo vinculado con esto, pero fue una reacción estridente, digamos, que de alguna forma se salió del contexto de lo que estaba pasando en Centroamérica. ¿Qué quiero decir con esto? En algún momento, cuando respondió Guillermo, dijo de que había que escoger, había la posibilidad de escoger entre ambos mundos. Y yo creo que seguramente nosotros estamos viendo todavía esa posibilidad de políticas soberanas en el contexto de esa visión de polarización y radicalización que es de alguna forma heredera de la visión del tiempo de la Guerra Fría. Y yo pienso que algunas expresiones como las que vimos que se manifestaron en este periodo de dominio, digamos, o de preponderancia de gobiernos nacional populares en América Latina, lo que nos muestra es que no necesariamente tiene que tenderse a una radicalización política como la que muy bien nos ponía como ejemplo Arantxa, de Cuba o Venezuela, sino que hay otras posibilidades en las que incluso se tomen en cuenta una serie de intereses que están vinculados a las burguesías nacionales, etcétera. Bueno, lo que yo quiero decir es que sí, yo pienso que hay posibilidades, que esas posibilidades están vinculadas a que existan en América Latina proyectos que tengan algún tipo de similitud en las perspectivas nacional progresistas que tengan, y que desde ahí se impulsen iniciativas que reforzadas por la unidad permitan esas actitudes y posiciones soberanas. Muy bien, muchas gracias, profesor Cuevas, y reiterarle también el agradecimiento a nuestros panelistas, la doctora Arantxa Tirado, el doctor Guillermo Castro. Quisiera cerrar este espacio de reflexión, esta mesa que hemos compartido esta tarde, esta noche para Arantxa en España, retomando y citando una idea del jesuita Ignacio Ellacuría, conocido por su larga labor pastoral e intelectual en Centroamérica. En 1985 hacía una caracterización muy interesante sobre la situación de Centroamérica y sus posibilidades de futuro en relación con esta última consulta, y parece escrita en el presente, ¿no? Y voy a citar textualmente lo que planteaba Ellacuría. Decía: Centroamérica denuncia con su propia realidad la verdad del fenómeno capitalista e imperialista, que muestra aquí sus entrañas más negras y destructoras, mientras que con sus luchas, las de los pueblos centroamericanos, se anuncia otro camino que hoy puede parecer utópico para los poderosos de este mundo, pero que no deja de ser el único realmente posible para 4/5 partes de la humanidad, aquellas que hacen de la pobreza impuesta el ambiente natural de su desarrollo. Y más adelante dice Ellacuría en ese texto: las luchas de liberación en Centroamérica no son en primer lugar contra los imperios, son ante todo lucha contra la injusticia y la dominación que unos pocos ejercen contra muchos, contra unas estructuras de todo tipo que impiden la libertad de las mayorías.
Son la lucha por una sociedad más justa en la que el nacionalismo y la soberanía serán condiciones, pero no los objetivos últimos. Se trata, en definitiva, de que las mayorías populares inventen y desarrollen su propio proyecto político en el que ellas sean sujetos principales del proceso histórico. Y con esta idea, que creo que retoma parte también de la intervención final de cada uno de nuestros invitados, quisiéramos terminar esta actividad dejando abierta esa posibilidad, esa luz de esperanza que todavía en una región tan sufrida y tan golpeada como es Centroamérica, queda abierta, que está latente también en muchas de nuestras sociedades, en medio de sus búsquedas, de sus luchas, de sus ensayos, de su prueba y error, pero es el camino también que nos va señalando, no solamente este antecedente que yo les mencionaba del pensamiento de Yacuría, sino también la misma realidad que cotidianamente vivimos en nuestros países, ¿no? Las búsquedas permanecen, las luchas siguen abiertas y la esperanza en un futuro distinto pues sigue siendo también el norte o el sur, como se quiera ver, que ilumina y orienta a nuestras sociedades. Les reiteramos entonces el agradecimiento a nuestros panelistas, a las personas que nos han seguido, a quienes nos han enviado sus preguntas, y también externamos una invitación para que sigan buscando en la red, en internet. Hay muchos trabajos, hay muchas intervenciones, contribuciones que ustedes encontrarán en texto y video, tanto de Arantxa, de Guillermo, del profesor Cuevas, para que sigan profundizando en sus aportes. Tienen una rica producción intelectual y se convierten para nosotros en el IDELA, y esperamos que para quienes nos están siguiendo también, en referentes importantes en este ejercicio del pensar nuestra América y luchar para transformarla. Muchas gracias y los esperamos en una próxima transmisión de estas nuestras mesas redondas de visiones de Centroamérica hacia los 200 años de su independencia.